Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 30. Vamos a leer. El 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llena 4 cántaros de agua y derramala sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hácelo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hácelo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hemos leído hasta aquí. Cuanto más leemos la Biblia hace para que nuestro corazón se acerque más a Dios. Cuando vemos la vida de David, David es rey de Israel. Al comienzo en Hebrón, siendo rey, luego muere el hijo de Saúl, Isboset, y ha sido rey de todo Israel. David, después que fue rey, en primer lugar, ¿qué es lo que hizo? A los jebuseos va para atacar. En aquel entonces los israelitas, aunque habían entrado a la tierra de Canaán, a las 7 tribus de Canaán no había podido destruir, no podían construir el templo de Jerusalén. Los jebuseos, ya que es una ciudad que está en el monte, es muy difícil para dominar aquel territorio. Después que David es rey, va para atacar a aquellos jebuseos. ¿Y qué le dicen los jebuseos? Por más que sean ciego y cojo, te echarán a ti. David va entonces para atacar y echa a los jebuseos. Cuando Salomón construye a Jerusalén,
construye el templo en el patio de los jebuseos, cuando los israelitas entraron a la tierra de Canaán, poquito, sirviendo al Señor, cuando llegan a vivir muy bien, dejan a Dios y sirven a Baal y a otros dioses. Luego, cuando sirviendo a otros dioses están en dificultad, van en busca de Dios y van clamando a Dios, y cuando van sirviendo a Dios otra vez, viven muy bien y sirven otra vez a otros dioses. Eso era como una rutina. Construyendo el templo de Jerusalén, en ese templo, juntando a los israelitas, sea bueno o malos, en la obra de servir a Dios. Había planeado la obra de construir el templo. Los israelitas, después de 480 años, Salomón empieza a construir el templo de Jerusalén. Pasa 40 años, después que entra al desierto durante 440 años. Los israelitas no podían hacer la obra de construir el templo. David, en Hechos 13:22 dice, hijo de Isaí David, es conforme a mi corazón, dice. David tenía muchos pensamientos en sí. Tenía hijos, tenía un buen general del ejército. Las veces que tenía tiempo, pasando el tiempo con los hijos, por más que quería tener ese momento, no hizo eso, sino que iba en busca del corazón de Dios. Yo, mis nietos, estando en Nueva York, con mis nietos, yo duermo en una cama con mis nietos. Ellos van girando de acá para allá, como si fuese ahora un reloj, la aguja del reloj. Si fuese otra persona, yo de ninguna manera dormiría con esa persona, pero ya que son mis nietos. No sé, aquí no hay muchos que tienen nietos, pero el hablar de una vida sin tener nieto. Son encantadores mis nietos. Otras personas, si pone su pierna en mi vientre, yo me enojaría, pero es mi nieto, entonces yo puedo aceptar aquello. David, después que fue rey, y yo veo cómo se determina en su corazón en tales ocasiones, fue rey y en primer lugar va para atacar a los jebuseos. En el corazón de David, ¿qué corazón tenía? Siempre su corazón estaba ante Dios. Cuando vemos en 2 Samuel 5, después de que fue rey, va para atacar a los jebuseos y el fundamento para construir el templo de Jerusalén. Eso es lo que él va en busca. Eso ocurre luego en 2 Samuel capítulo 5. En 2 Samuel 6, David, ¿qué hace? El arca que está en Obed-edom lo trae a la ciudad de David. Yo, cuando veo mi vida, mi corazón tiene muchas ramificaciones. De este lado, de aquel lado. Luego, yo, dentro de la Biblia, me cautivo porque tengo que predicar el domingo. Y cuando mi corazón se acerca al Señor, Dios en miles, 10 miles de cosas, yo veo cómo Dios trabaja en lugar de mí. La Biblia simplemente lo leemos, pero cuando lo vamos estudiando detalladamente, en 2 Samuel 5, cuando David fue rey, él ataca a los jebuseos. El construir el templo de Jerusalén en el corazón de Dios, eso se transmitió en el corazón de David, y otros reyes, todo conforme a su deseo lo hacían, establecían su ciudad, hacían todo eso, pero en el corazón de David se inclina
al Señor, fluye el corazón de Dios y el deseo de Dios fluye en David. En 2 Samuel capítulo 6, David, ¿qué es lo que dice? El arca a la ciudad de David lo trae, esas obras es lo que realiza. En 2 Samuel 7, cuando entramos, ¿qué es lo que dice? A todos los enemigos, ahora cuando los echa y hace que haya paz dentro del palacio, David, yo estoy en una casa de cedro, pero la casa del Señor está allí abajo. Ve, David vivía en la casa de cedro, pero por no tener templo estaba realmente bajo una tienda, la casa del Señor, y sentía pena David. Esto aparece en 2 Samuel capítulo 7. En el 8 va teniendo guerra con los enemigos y juntando oro y plata, entrega a Dios y mediante ello, para que se pueda construir el templo de Jerusalén, va preparando. Por lo cual David a veces va disfrutando, a veces va de vacaciones, juntamente con el pueblo hace banquete. Más que pensar hacia ese ángulo, el corazón de Dios, ya que fluye en David, el corazón de David en Dios se encuentra. En esta mañana, yo hablando con los pastores, a un pastor le pregunté acerca de la Biblia. Me asusté. Este pastor no conocía la Biblia. ¿Cuándo has recibido la salvación? ¿Cuánto has leído la Biblia? Casi no había leído la Biblia. ¿Por qué? Más que leer la Biblia, tenemos demasiadas cosas que hacer. A la mañana nos despertamos, tenemos reunión, tenemos que ducharnos, comer, ir al baño. Muchas cosas tenemos que hacer. ¿En qué se llena nuestro corazón? Estamos tan lejos de Dios. Dios mirando a David, ¿qué es lo que dice? El hijo de Isaí, David, está conforme a mi corazón. Haré para que mi voluntad se cumpla en él. En la tierra de Israel, miles de personas se encontraban, pero solamente David era el único, el que había estado conforme al corazón de Dios y había preparado todo para que se construya el templo y para construir el templo de Dios. Tú has derramado mucha sangre, tú no puedes construirlo. Haré para que tu hijo Salomón lo construya y hace la obra para que se construya el templo, y construyendo el templo, allí hace el lugar para que pueda permanecer Dios. Nuestro corazón también. Claro, aunque Dios se encuentra, muchas cosas realmente nos despojan de Dios. En la guerra del 25 de junio teníamos el GMP de $65. El presidente Park Chung-hee, cuando hizo la ley Yusin, ¿qué había dicho? El Yusin de octubre, millones de importaciones. En aquel entonces, exportaciones. En aquel entonces, cuando todos dijimos ganancia de $1,000, ¿cómo que vamos a tener ganancia de $1,000? ¿Es posible? No tiene sentido. Nuestro país dice que el GNP es
23.500. Era $65 en la guerra del 25 de junio. Si es 10 veces más, 650. Si es 100 veces más, es 65.000. Si es $23.500. Ahora en aquel entonces, ¿cuántos miles de veces mejor que en aquel entonces estamos viviendo? La mayoría vive en apartamento, la mayoría tiene carro, la mayoría tiene aire acondicionador, televisor, heladera. Todos tienen lo básico. Por lo cual, por más que hacía tanto calor, hemos aguantado. Sin aire no íbamos a poder aguantar. Así ha mejorado nuestra vida. Ha mejorado, pero hasta para no poder expresarlo. La carne, cuando vivíamos, cuando yo tenía 7 años, vivíamos con el GMP de $65. Ahora vivimos en el periodo de $23.500. Qué agradecido, qué gozo, qué felicidad. Comemos con satisfacción, sí. Andamos en carro. Estamos tan agradecidos. Y continuamente el deseo de la carne sube, 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 sube sin parar. $30.000, $50.000, $100.000. Realmente el deseo de la carne no acabará. De tal manera, el querer vivir conforme a la carne, conforme ahora en la parte espiritual la gente ahora se va frustrando más y Satanás hace para que no podamos llevar más la vida de creencia. Entonces hace para que el mundo sea muy complicado. Anteriormente, con un zapato de goma vivíamos durante las 4 estaciones, pero championes, zapato, ahora tenemos tenis para trotar, varios calzados, varias comidas. Ahora no se satisfacen. Con la comida coreana tienen fideo vietnamita, fideo chino, tan complicado. Y la gente cuando trabaja, ahora va para nadar, para aprender golf, para hacer deporte. Muy complicado. En nuestro corazón. Hace para que por entero nuestro corazón se cautive en ello. Tenemos muchos deseos. En este periodo, hoy, hablando con el evangelista a la mañana, yo quisiera preguntarte acerca de la Biblia, queriendo ver la capacidad de la Biblia. Yo pregunté varias cosas de la Biblia básica a él, pero él no conocía. Tú, trabajando como pastor de la iglesia Gangnam, yo le pregunté a él. Me asusté mucho. Le exhorté al pastor Cho Gyun. ¿Cómo es que tú lo has formado así? Yo debería de exhortarme a mí mismo. Tú, si vives con ese corazón, por más que sea pastor, será difícil. Sería mejor que tú dejes ese cargo. Tú en tu corazón, si tienes realmente el corazón inclinado hacia el Evangelio, no vivirás así. Tú para nada tienes el corazón para el Evangelio. ¿Quieres vivir únicamente así? Mirando hacia el reojo, percibiendo el ambiente, así quieres vivir. En esta época, como David, pensando en Dios, recordando a Dios, poniendo los ojos en Dios, si hubiese sido así. Muchos pastores, evangelistas, creyentes se encuentran en este periodo. Sin embargo, junto con Dios, no hay muchos que tienen el corazón conforme a Dios. Solamente han recibido el perdón del pecado. Y van el domingo para tener culto, van a diezmar, van a ofrendar, pagan el dinero para la misión
y no pueden menos que ir hacia su carne. El mundo en sí, así Satanás lo ha hecho. Anteriormente, bueno, hoy en día ocurren tantos cambios al día. Anteriormente no había tanto cambio. Lo que ocurriría durante un año ocurre durante un mes. El cambio que debería de ocurrir durante 10 años ocurre en un día. Hay varios cambios y eso va rozando nuestro corazón y toda memoria de Cristo, todo se echa a volar. Hablando acerca de cómo recibió la salvación y de tal manera como David, conociendo el corazón de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, viviendo conforme a Dios, nuestra vida sería tan bendita. Señores, yo, después de recibir la salvación, agradezco al Señor que ha perdonado nuestro pecado y me he decidido vivir por entero por el Evangelio. El Señor me aceptó a mí y no conocía, no sabía ni cómo predicar el Evangelio, no sabía ni cómo leer la Biblia. Uno a uno me iba enseñando cómo debería de vivir la vida, cómo debería leer la Biblia, cómo debería de servir al Señor. Como si fuera un niño pequeño, el Señor me iba enseñando y cuando vivía en medio de ello, ya ha pasado 54 años. Yo, con esta edad que tengo, miles, 10,000 cosas, siento agradecimiento. Hace 10 y tantos años, ahora sí envejecemos. Sí, teníamos pena para comer porque faltaba alimento, pero hoy en día, por más que sea viejo, ahora si uno come, nadie le mira mal porque sobreabunda el alimento. Hay tantas variedades de alimento. Agradezco por ello también. Yo, pasando los 70 años, cuando estoy en este púlpito, realmente cuando voy al exterior, yo estoy tan ocupado, no se imaginan. A la mañana duermo casi 1 hora, me debo levantar a la madrugada para leer la Biblia y a las 4 tengo que bañarme y luego de nuevo a las 5 me reúno con los pastores hasta las 8 para estudiar la Biblia y después desayunar. Otra vez tengo reunión de pastores con los pastores. Otra vez debo de predicar. Casi 5 o 6 horas tengo que estar en el púlpito al día. Pero hermanos, dentro de mi corazón, anteriormente, yo hoy en día si leo a la mañana me olvido de noche, pero las palabras que leí de joven está vivo en mí y va guiando mi corazón. Si el Señor Jesucristo hubiese estado ausente, si no hubiese tenido la palabra dentro mío, simplemente el pensamiento del mundo ahora me llevaría a mi corazón. Así mi corazón correría conforme al pensamiento. Así con el celular, con internet, termina todo. Dentro de mi corazón no hay cabida para que se encuentre Dios en mí. Si no hay momento para que Dios esté en mí, toda la vida se desenfrena y la palabra debería de frenar mi corazón, pero eso no se lograría. En esta mañana yo he visto al pueblo de Israel de manera detallada. Si leemos esta Biblia, estaba el rey Acab. El rey Acab no servía a Dios. Bueno, se casó con Jezabel, que era de parte de Baal. Señores, los hombres, casi la mayoría se cautivan por la mujer. Yo también. Los hombres, realmente aquellos hombres que parecen como que no podrán realmente ganar a la mujer si ellos pierden. Acab se casó con Jezabel y ella servía a Baal. Desde aquel momento, tras Jezabel
mataba a los cristianos, a los siervos de Dios, los perseguía, los mataba, los atacaba, por lo cual Acab, ese rey, por casarse mal y aceptar a Jezabel, mata a todos los siervos de Israel. Solamente quedaba Elías y algunos, solamente quedó 7,000 y algunos nada más. Por lo cual todo el reino se apartó de Dios y va tras la dirección del mundo. Simplemente el obtener una mujer, el que sea bonita, buena, se casó con aquella mujer, pero dentro del corazón de aquella mujer no estaba lleno de Dios, sino que estaba lleno del dios Baal. Y las veces que Jezabel tenía ocasión, iba atacando a Israel, mataba a los siervos y establecía a Baal. La Biblia que dice, esta tal palabra que dice así. El 19 envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Aquí dice los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel, 450 profetas de Baal. Esta mujer, Jezabel, esta reina, a los de Baal y Acera, hace comer a ellos todo Israel. Viene a ser reino de Baal, viene a ser reino de Acera. Allí está Elías. Señores, ¿qué es lo que nos va diciendo esto a nosotros? Ha dibujado el corazón del hombre aquí en la Biblia. En aquel momento, el corazón de ellos estaba lleno del corazón de Dios. Luego, David muere y Salomón es rey. Y mientras que va sirviendo, es bueno realmente. Y empieza a servir otros dioses. Por lo cual, en Judá, en Israel, ha dividido. Y luego estaba el rey Acab, hija de Baal, Jezabel, obteniendo como esposa. Esta mujer influenciaba en gran manera el corazón de él. Yo, realizando el ministerio, mi esposa, si es posible, en las cosas de la iglesia, ella trabajando en los servicios voluntarios, en el ministerio, sin ser influenciado yo, para que ella no pueda entrar, así he trabajado yo. Pero a veces, mi esposa tiene un poder por ser esposa del pastor Oxupar. Por lo cual, si mi esposa fuese Jezabel, ¿qué ocurriría? La reina al rey Jezabel. El rey sin saber absolutamente nada, por ser bonita, por parecer bella, por ser brillante, para obtener a la esposa. El reino de Israel. Ahora el reino se va influenciando por Baal y a todo el país va llevando a la ruina. ¿Quién va a saber aquello? Nadie. Jezabel pensaba que lo hacía muy bien, pero al último Jezabel, siendo echada ahora, los perros comen de ella y Acab, en un día, los hijos de Acab
mueren en un día y recibe la maldición. Y la gente va tras aquel camino. Pero Satanás ahora va siendo arrastrado por el camino de Jezabel y el que vivamos conforme a la carne. Pero el resultado de ello, ¿quién se imaginaría que vendría este resultado tan temible? Nadie lo sabría. David en aquel corazón. Dios estaba en lo profundo del corazón. David halló la gracia de Dios, amó a Dios y en su corazón ahora unía su corazón a Dios, iba tras el deseo de Dios. Y realmente sus nietos estaban en medio de la bendición, pero mucha gente siendo rey. Yo soy rey, tengo poder, tengo capacidad, va atrás del pensamiento de la carne, quiere obtener muchas esposas, quiere hacer esto y aquello, continuamente es arrastrado por ello. Al final, en el reino de Israel, en el momento que David fue rey, ese pueblo estaba inclinado hacia Dios, pero cuando Acab es rey, Baal es Dios o Jehová Dios no sabe aquello, va hacia el camino de la destrucción y aquella familia ahora tiene un fin temible. Acab en aquella guerra pelea con Siria y muere en la guerra. Muere en la guerra de Siria y ahora Ocosías muere también cayendo de lo alto, su tercer hijo. El hijo de Nimsi ahora muere por él y luego los 70 hijos de una vez muere. Es Jezabel yendo a Samaria. Jehú ahora hace para que la eche y ella cae de lo alto y el perro come todo de ella, quedando solamente la mano y los pies, y ocurre algo tan vil. Pero conforme a Satanás va tras la carne y el ir tras la carne. Nosotros que hemos recibido la salvación sirviendo a Dios, guardando a Dios, deberíamos de vivir. El evangelista no lee la Biblia, hacia medias, solamente dice algunas palabras del perdón del pecado y ya, en su corazón, ya que Dios aparta de él. Y si es evangelista así, la iglesia fracasa, su ser fracasa. Señores, nuestro corazón. Esto es el dibujo del corazón de los israelitas en el periodo del rey David, cuando los israelitas ahora enaltecen a Dios, piensan en Dios y ahora pelea con los jebuseos, echa a los jebuseos y luego trae el arca de Dios y luego quiere establecer el templo de Dios y trae las reliquias de la guerra, entrega para que se pueda construir el templo de Dios. Y David y los descendientes de David, viviendo Dios va guiando a todos ellos. Nuestro corazón lo mismo. Los que han recibido la salvación, después de recibir la salvación 1 año, 2 años, mientras que uno vive, muchas veces caemos en la carne y poco a poco vamos tras la carne. Por lo cual la iglesia salva no puede durar mucho tiempo, se corrompe y eso viene a ser la razón. Señores, en Seúl también, en Corea también, hay iglesias que predican el evangelio. Había iglesias que predican el evangelio. Casi la mayoría se han apartado del evangelio. Ahora este evangelio que predicamos, este evangelio que nosotros predicamos, como antes, ese corazón apasionante no se encuentra, sino que el mundo cautiva nuestro corazón y poco a poco vamos hacia el periodo de Acab y hay muchos que no entienden aquello, demasiada gente no lo entiende. Cuando se aparta Dios de nosotros, cuando la voluntad de Dios se aparta y si no está establecido la voluntad de Dios en nuestro corazón, vivimos tras el deseo de la carne y cae en medio del pecado, se corrompe y como Acab se aparta de Dios
y va sirviendo al dios de Baal y sirve al mundo, ama al mundo y va tras el deseo de la carne, va tras el placer de la carne y como estos cristianos que son, para cambiarlo como aquellos cristianos, Satanás tiene miles de planes, pero miles de cristianos sin saber aquello, sin conocer aquello, va tras ello y aquella realidad exactamente podemos verlo. Ahora, Acab siendo rey, ellos, ¿qué vidas lo que han vivido? Matando a los cristianos. Es increíble. El deseo de la carne va en contra del Espíritu Santo. El deseo del Espíritu va en contra de la carne. Ustedes, si empiezan a ir conforme a la carne, no es que simplemente van conforme a la carne. Los que pertenecen a la carne, la manera de hablar, el pensar, el comportamiento, uno a uno, mata el Espíritu de Dios, lo espiritual, Dios, aquella realidad. Casi no hay nadie que exactamente entienda aquello y de tal manera solamente piensa en la razón que tiene y dice que tiene la razón y de tal manera poco a poco tiene el corazón de desconfiar la iglesia, engañado por Satanás. Y la iglesia no está errada, pero para tener aquella incredulidad, Satanás lo va haciendo de tal manera. Sí, yo estoy siendo ahora engañada por Satanás, no piensa así. Cuando tiene la desconfianza, dice que tiene la razón y que la iglesia no tiene la razón. Y teniendo aquel pensamiento conforme a la carne, conforme a la corrupción, se dirige nuestra iglesia. Es una iglesia que predica el evangelio. Si sufriese aquello, Satanás, de manera detallada, llevando a la quiebra nuestra iglesia, hace para que cada una de las personas puedan vivir por el evangelio. Contrariamente, varias personas preciosas estableciéndolo para que pueda echar su corazón por el evangelio. La iglesia, cuando no fluye de manera unánime, todos tienen el pensamiento de que tienen la razón, de que son los mejores, y así su corazón no se dirige hacia Dios, sino que hacia el periodo de Acab nos dirigimos nosotros, y los verdaderos siervos de Dios son destruidos, son perseguidos, son asesinados, y aquellos profetas errados de Acab, Acera, Baal, se levantan dentro de la iglesia y hacia el camino de la destrucción. No puede menos que dirigirse, y Satanás, aquella obra de manera detallada, lo está realizando. Los hermanos que ahora, cayendo en la tentación, ahora no vienen a la iglesia, yo hablo con ellos, ellos dicen que ellos tienen la razón, solamente hablan de ello, de la razón que tienen. Y como si fuese que la iglesia está errada, habla cosas que no están confirmadas, ellos los dicen. Dicen las cosas que no tienen ni sentido alguno y ellos dicen que ellos tienen la razón. Satanás, para nada le es difícil convertir a un hombre de tal manera. Tiene aquella sabiduría, Satanás, y el anhelar a Dios en nuestro corazón, el amar a Dios, como David, el vivir de tal manera o morir, o amar al Señor, vivir por el Evangelio. Si nuestro corazón se ahora oscurece, llegará el periodo de la vida de Acab y estaremos en contra de Dios. Mataremos a los siervos de Dios y a ese lado nosotros nos dirigiremos. Dios, a seres débiles como nosotros, este evangelio tan precioso que nadie podía entender, nos lo ha dado a entender. Esto no lo hemos entendido con nuestra sabiduría, sino por la revelación del Espíritu Santo de Dios ha surgido esto. Muchas personas están amarradas en medio del pecado y muchos ahora lloran por el perdón del pecado y aceptan al espíritu maligno. Tanta gente. Con la sangre preciosa de Jesucristo, este perdón del pecado, este evangelio lo hemos aceptado, oído y hemos recibido la salvación.
Y por más que entreguemos toda nuestra vida, por más que demos toda nuestra vida, nuestra herencia, aunque sea un poquito, nosotros no mezquinaremos este evangelio tan grande mediante la gracia. Seres tan torpes como nosotros tan malos, hemos hallado aquella gracia con pensar en ello. Por más que demos toda nuestra vida, realmente no es pérdida y para nada nosotros sentiremos como una pérdida aquello, pero poquito a poquito, aceptando la carne, yendo tras el deseo de la carne, sin que nos demos cuenta, seremos personas que pertenecen a la carne. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo podremos vivir comiendo. Voy a vivir comiendo, me inclinaré en ello. Yo no le digo que no ganen dinero, que no vayan al trabajo. Yo no le digo que no hagan nada, solamente oren. No, no es eso. Poco a poco nuestra propia vida viene a ser lo importante más que el Evangelio del Señor. Nuestra vida viene a ser importante más que la palabra del Señor, más que el conocimiento de la verdad, más que Jesucristo. Nuestra vida, nuestro ser es más importante y se enaltece. Y con nuestro pensamiento, que es fácil de ser engañado por Satanás, vivimos tras nuestro juicio. Por lo cual, el periodo de Acab se acerca. Satanás, cuando establece al rey Israel, estableció a Acab. Y Acab, cuando se casó con Jezabel, ni se habrá imaginado. Ahora simplemente, viviendo, de manera feliz, así se casó. Pero era Jezabel. Cuando se casó Jezabel por el poder que se llama reina, con esa fuerza por aquel poder que tenía, había ido tras el deseo de la carne y vivía tras la carne y era una mujer tan mala. Ahora sentía pena para servir a Dios. El pueblo de Israel, ¿saben por qué sirven a los ídolos? Porque Dios simplemente no es que lo pasa largo, sino que uno a uno es delicado. Hacer ahí Baal, parece que tiene tolerancia, están así sentados, nada más por más que uno se equivoque. Señores, sea estatua, sea la estatua de Baal, Acera, nadie le dice, ¡Ey tú! Nadie le regaña. Es muy cómodo servir a aquellos dioses. De tal manera, el corazón de mucha gente se inclina hacia Baal o Acera y de tal manera hace para que Dios esté en ira y entrando en medio de ese pecado el resultado. De manera tan vil, viene una maldición tan grande, viene algo tan temible y la gente llega a entender, pero no muchos. Después de que Acab ha sido el rey, Dios había exhortado al pueblo de Israel y durante 3 años, 6 meses no había caído lluvia. Parece difícil servir al Señor, solamente tenemos que orar así. Parece que tenemos que realizar sacrificio día tras día, pero cuando hallamos la gracia y el amor de Dios, no hay cosa más bendita que servir al Señor. No puede haber algo más glorioso que servir al Señor. Anoche todos los hermanos casados de Seúl se han reunido. Nosotros en el subsuelo del 3er piso hemos tenido la reunión de hermanos casados. Yo prediqué la palabra, vinieron los hermanos a testificar y han dicho cosas tan preciosas. Yo estaba muy agradecido. La gente, por más que va tras la carne, el resultado de ir tras la carne, ya que no lo conoce para nada, así tras la carne van simplemente a vivir. Poquito a poquito, al final, van haciendo el periodo de Acab y Salomón, el hijo de David, construyendo el templo de Jerusalén. Luego cuando tiene poder, cuando tiene mucho dinero,
El deseo de la carne tras ello va gastando el dinero, y aquel deseo, cuando va tras la carne, a las mujeres gentiles va aceptando uno a uno. Y Salomón, cuando ya era anciano, las mujeres ahora van tomando el poder. Algunas personas, su padre tiene mucha herencia, pero su padre era muy viejo y obtuvo una concubina. El padre no podía despojarse de aquella concubina. Toda la herencia, todo fue ahora bajo el poder de la concubina. El hijo sentía pena, pero era algo que hacía el padre. Solamente sentía pena. Toda relación de los hijos se había distanciado, como ello, mediante el espíritu maligno, mediante Satanás, cuando somos engañados. Parece que en el mundo habrá placer, parece que habrá abundancia, satisfacción, parece anticuado, cansador, oscuro servir a Dios, y parece como que Dios no va a trabajar en mí. Poquito a poquito vamos tras la carne y vamos formando el periodo de Acab. Y así durante 3 años y 6 meses no había caído lluvia. No cayendo lluvia, había dificultad en el país, había dolor, había tormento, no sabía qué hacer, y el reino iba ahora fracasando. Había tanto sufrimiento. No solamente el pueblo, sino que el periodo de Acab. Acab, cuando va para pelear con los sirios en Gilead, y los profetas falsos le dicen a Acab: Jehová ahora hará para que tú llegues a vencer. Acab va disfrazándose. Y luego cuando va allí, Acab muere. Su hijo cae otra vez y muere. Su hijo también, el hermano de Nimsi, en las manos de Jehú, muere de manera miserable. El hijo de Jehú mata a los 70 hijos de Acab en un día, y Jezabel la echan de lo alto y ella cae en tierra, y los perros comen del cadáver de Jezabel. Y aquel fin tan miserable llega a tener, sin conocer lo que le va a llegar, ya que son reyes. Jezabel sirve a Baal, ahora mata a los siervos de Jehová. Hacia ese lado se inclina. A ver, óiganme. La Biblia dice: el deseo de la carne va en contra del deseo del Espíritu Santo. El deseo del Espíritu va en contra de la carne. Estos ahora pelean y hace para que no puedan hacer conforme a su deseo. La carne y el Espíritu, cuando se encuentran en medio de ello, sienten la mayor confusión, la dificultad, el dolor. Cuando van tras la carne, ustedes, hacia el camino que va acá, es el camino que se dirigen allí. Contrariamente, si van tras lo espíritu, van tras el camino de David. Recibiendo la salvación, la gente va tras el camino de David. Poquito a poquito va conforme a la carne. No importa. Yo recibí la salvación, ¿qué tanto? Dios está conmigo, ¿qué tanto? Y sea el rey Saúl, sea Acab, todas estas personas van a la destrucción. Pero Saúl, cuando realizamos la reunión de hermanos casados, hemos hablado acerca de cómo mataba a los sacerdotes, por lo cual Satanás, poquito a poquito, cuando uno va tras la carne, no puede despojarse, para que no pueda salir de ello. Hace para que uno camine hacia el camino de la maldición. Los drogadictos al comienzo, cuando se drogan, no importa con que me drogue una vez, no importa con que me drogue 2 veces, 3 veces, no importa, y se convierte en drogadicto y cae en ello. Para que no pueda salir de ello, lo hace. Y la gente que se va a drogar
escándalo si tú te drogas, no puedes estar cerca de ello, no debes ni tocarlo, no debes ni ponerlo en tus labios. Los que tienen aquel corazón no son drogadictos, pero cuando son tentados, unas 2 ocasiones caen en ello, igual que ello. Nosotros, sin pensar absolutamente nada, uno va tras el deseo de la carne, entrega su pensamiento y así el dinero lo usa, es tan necio y también nos causa tanta pena y con solo por el hecho de haber recibido la salvación, vive así tanta gente tras la carne. Anteriormente, nuestra iglesia cuando lo vemos, recibiendo la salvación, tenían un corazón puro, únicamente por Cristo, toda su vida entera quería entregarlo. Cuando estaba en Kimchon vinieron unas señoritas de 16, 17 años. Estaban delante de nuestra puerta. No sé por qué estaban allí. Yo pensé que estaban simplemente unas señoritas que pasaban en el camino parada. Otra vez salí afuera y estaban ellas y yo hablé con ellas. ¿Cómo ustedes han venido? Yo vine para oír la palabra desde Sonsan. Me dijeron, yo le prediqué la palabra, estaba tan bien. Es muy de noche, se preocuparán sus padres, vayan a su casa. No. ¿Qué me dijeron ellas? Ellas querían que yo le consiga una casa, que quería oír la palabra y vivir por el Señor. No, ¿y tus padres qué dirán? Que sus padres le permitieron. 16, 17 años tenían. Ellas trabajaban a la noche. Ellas trabajan hasta noche. En aquel entonces era periodo para hacer el kimono de Japón. Ellas cuando van pintando sale realmente un adorno muy bonito. Ellas con ese dinero, todo ese dinero lo entregaban por el Evangelio. Aquellas niñas parecían tan preciosas por el Evangelio. Una vez mi esposa fue a Seúl y ellas vinieron a mi casa para hacer kimchi. Realmente, por un lado el kimchi aún no estaba vivo, por otro lado realmente se iba pudriendo, parece que no sazonaron bien y se pudría el kimchi. Y se sonreía mi esposa carcajada. Ellas no sabían nada. En el corazón de ellas tenía el corazón de amar el Evangelio, tenía el corazón de amar al Señor. Y era tan grande ese corazón. Claro, en medio de nuestra iglesia, por el Evangelio, por el Señor nada más, entregando todo su corazón. Hay muchos hermanos que viven, pero muchos hermanos tras este mundo, ahora ya que aumenta la cantidad de los hermanos, se pueden esconder y así ellos fluyen hacia el mundo. Cuando vemos el resultado, al comienzo así, ponen unos pasos en el mundo, otros pasos, y ahora se apartan de la iglesia, son personas del mundo, atacan la iglesia. En Segunda Reyes, como aparece, como este periodo que aparece aquí, Dios ha hecho dejar de llover. ¿Por qué ha dejado de llover? ¿Qué quiere decir aquello? La palabra de la vida ha acabado en el corazón de aquella persona. Como todo este mundo se seca y como todo vegetal se seca y tiene hambre, entra en el hambre espiritual y aunque oye la palabra, en su corazón no llega y su corazón empieza a secarse. Es igual a qué cosa.
Durante 3 años y 6 meses, como en el periodo de Acab, no llovía, su corazón está en el mismo estado. Espiritualmente, por entero, se ha muerto. La carne come, la carne trabaja, pero espiritualmente, ya que se ha muerto. Manifestación de la salvación, el que Dios se goce, el que Dios trabaje en mí de manera miserable, así fluyendo un día como acá. A los siervos de Dios va matando, va atacando a la iglesia y así va cambiando. Señores, Satanás le dice, no importa, eres ser humano, acepta la carne, ¿qué tanto? La próxima lo haces grande y ya no importa que no ofrendes ahora. Lo haces billones luego ya. Así le cautiva el corazón de querer entregar, le va cautivando el corazón de orar, el querer sacrificarse ante Dios, lo cautiva el deseo conforme a ello. Ahora va llenando el corazón de ustedes de tal manera, pero el que entiende claramente su estado son muy pocos. Hermanos, hermanas amadas, estando en medio del pecado cuando han recibido la salvación, cuánto gozo han tenido, cuánto agradecimiento han tenido. El amor del Señor ha sido pero tan grande. Ahora, ¿cómo se encuentran? Estando en medio de la carne, estando tras el deseo de la carne, como el buey es arrastrado. Hay tantos hermanos que son arrastrados en medio de la carne. Hermanos, hermanas amadas, si ustedes pertenecen a Jesucristo, si son personas que pertenecen a Dios, el ir tras la carne, el obtener yendo tras Dios es incomparable. Yo ahora tengo mucha edad. A los amigos de mi edad, cuando yo los veo, son incomparables a mí. Siendo viejo, ahora me da Dios el camino para que pueda anunciar la palabra del Señor. Aunque yo soy viejo, Dios me permite aquel camino. Cuando subo al púlpito siento tanto agradecimiento. Dios me ha dado la gracia para poder anunciar la palabra de Dios. Esta mañana me levanté, leí la Biblia, oré. Dios a mí me ha dado una gracia inmensa y tanto agradecimiento yo sentía. Hermanos amados, dentro de nuestra iglesia hay hermanos que se encuentran. Cuando vemos a sus hijos que trabajan, realmente son tan saludables. Realmente las personas del mundo cuando tienen hijos siempre van al hospital, pero los hermanos que tienen hijos, realmente las estudiantes cuando van al colegio han salido de la casa y durante 6 meses estando en el mundo. De nuevo, cuando vienen al colegio, ahora dice que están alrededor. Dice que le preguntan qué maquillaje usó y así. Las que se han ido de la casa, es interesante oír la anécdota de ellas. Entonces dice que las señoritas se cautivan por la palabra de ellas. El colegio, la familia. Y todos están contaminados por lo malo. Y es tan difícil vivir puramente por el Evangelio en esta iglesia. Mediante la palabra de Dios se llena, mediante el Evangelio se ha llenado y los cansados del mundo vienen aquí para obtener la tranquilidad y ahora tiene el camino para volver al Señor, tiene el camino para obtener la vida y tiene el camino y el gozo lo obtiene, siente agradecimiento. Dios siendo nuestro Dios, sea nuestros hijos, sea nuestro futuro, sea nuestro
nuestro mañana, sea nuestra familia viviendo dentro de la gracia, dentro del Evangelio del Señor. Vivimos en medio de esta gracia y esta bendición Dios nos lo ha entregado. Pero Satanás, nuestro corazón, hace para que esa parte de la iglesia es iglesia, yo soy yo. Ahora, participando en la parte material, prestando servicios, juntamente uniendo su corazón con la iglesia, la gracia que previene el cielo, cautivados en aquella gracia como David. Nosotros debemos de atacar a los jebuseos para construir el templo de Jerusalén. Es una ciudad montañosa, es difícil, pero si atacamos, Dios nos hará ganar. Realmente debería atacar a los jebuseos. Ustedes no pueden subir, sea cojo o ciego, te echará a ti. Realmente era así. Era una ciudad montañosa, era difícil, pero David veía cómo Dios le ayudaba en el ataque hacia los jebuseos. Dios debemos atacar a los jebuseos. Así únicamente podemos construir el templo de Jerusalén. Señor, confiamos de que usted nos dará. Señor, sabemos que usted nos dará el triunfo. Dios le da la sabiduría. Sube conforme al camino del agua y va atacando a los jebuseos. Y le da el terreno para construir el templo. Y David, siendo ciudad de David, allí construye el templo de Jerusalén. Luego David, el arca de Dios, hace para que venga a la ciudad de David. Y tantas cosas ha ocurrido siempre en la obra de Dios. Ahora echando su corazón en las cosas de Dios, en las obras de Dios, echando su corazón. Así lo hace Satanás. El corazón orgulloso, si nos entrega a nosotros, parece como que tenemos la razón. Parece que la iglesia está errada. Y parece que tenemos que ir tras nuestro pensamiento sin apoyarnos, sin creer en la iglesia. Y el corazón orgulloso, malo, nos lo entrega. Y Satanás así nos da miles de maneras para que nos apartemos de la iglesia. Y de esta mañana el corazón de ustedes no está apartado de la iglesia. David amaba a Dios, anhelaba el templo de Jerusalén. Así está escrito cuando vemos al capítulo 7 como está. Yo estoy en el palacio de cedro, pero la casa de Dios está bajo tiendas. El templo de Dios debería de construirse en primer lugar. ¿Cómo el palacio puede construirse en primer lugar? Y eso va expresando a Natán. Natán le dice a David: es bueno que tengas aquello en tu corazón, pero tú eres soldado, has derramado mucha sangre. Tu hijo Salomón, haz que construya el templo. Desde aquel momento continuamente va peleando en la guerra, y en cada guerra. Y en el 8, peleó en tal lugar, ganó, peleó en tal lugar, gana. Oro, plata, por entero lo entrega. Y el templo de Jerusalén, ahora para su construcción, echa todo su corazón. Por lo cual, largo tiempo, Dios le bendice y a sus descendientes le otorga la gracia y la bendición. Hermanos, hermanas amadas, parece como que poca cosa, pero Satanás poquito a poquito hace para que ustedes vayan tras la carne. Hermanos amados, ustedes, el corazón de ustedes no está tras la carne. El corazón puro de amar no se ha perdido. Ahora no están perezosos para leer la palabra de la Biblia. Lo que deberían de entregar al Señor, ustedes no lo usan para llenar el deseo de la carne, no están usando para el deseo de la carne y no son mezquinos para las cosas del Señor, por lo cual, ustedes, ¿qué beneficio obtienen cuando vemos la Biblia? Todo aquello. Va ahora abriendo el periodo de Acab, el periodo de la destrucción, pero el periodo de Acab parece como que no existe siervo de Dios. Así ha llegado ese periodo. El siervo de Dios no está para nada y solamente está el profeta Baal, el profeta Acera es lo que se encuentra y uniéndose al palacio. Así viven y matan a los cristianos y ha llegado este periodo. Durante 3 años, 6 meses,
Dios, para que puedan entender, no le da lluvia durante 3 años y 6 meses. Elías, el siervo de Dios, aparece en ese momento. Y Jehová, de que es el verdadero Dios, lo manifiesta. Y los 450 profetas de Baal los mata. Y el siervo de Dios, de manera ahora con toda seguridad, se establece y ahora hace para que llueva y quiere abrir un nuevo periodo, pero muchos se cautivan diciendo, ¿será Dios Jehová o será Dios Baal? Y no pueden ni discernir. Hermanos amados, la iglesia que predica el evangelio se corrompe y se inclina al mundo. Nuestra iglesia, aunque viene a la iglesia la gente de manera ahora sin ninguna distinción que la gente del mundo, así vivimos, uno a uno aumenta, comemos conforme a la carne, nos vestimos, vivimos bien, pero espiritualmente su espíritu se ha ahora secado, destruido, tanta gente. Satanás quiere destruir esta iglesia y de manera con mentiras me engaña, así va ahora denunciándome, va criticando nuestra iglesia sin ningún fundamento, nos dicen hereje, y de tal manera nos ataca. Nosotros en este periodo, con la gracia del Señor, para que construyamos este culto, salón de culto, ahora en Gangnam, predicamos en el metro y mediante la cantante, aunque es un tiempo corto, anunciamos al Señor en el corazón de ellos y hemos llegado hasta aquí. Dios se goza en nuestra iglesia. Y cuando está con nuestra iglesia, una gracia inmensa nos otorga y nos abre caminos. Señores, en esta mañana ustedes no son cristianos que pertenecen a la carne. Por el Señor, por Dios, ustedes viven por el Evangelio o tras el deseo de la carne, ustedes son arrastrados y viven tras el placer. Ahora nosotros, profundamente, ahora vamos a pensar en esta hora, este evangelio largo tiempo permaneciendo para que sea fundamento de la vida, para que sea gozo del Señor. Espero que sea así. Si no hay iglesia que predica este evangelio, Dios en este mundo, ustedes esperanza en dónde pondrán. La iglesia de Gangnam. Dios es nuestra esperanza, pero Dios trata de trabajar mediante la iglesia de Gangnam. Señores, en esta mañana, con un nuevo corazón, ese corazón que pertenecía a la carne, ahora arrepintiéndose. Señor, deme una nueva fuerza. Señor, quisiera que me dé poder, fuerza, y cuando les hace vivir, ahora parece imposible conforme a lo espiritual y van tras la carne, y cuando Dios le da un nuevo camino, yo también viviré por el Señor, yo también viviré por el Evangelio, yo, por más que no sea un evangelista, con todo el corazón, si sirvo al Señor, yo viviré por el Evangelio. El Señor quisiera que se encargue de mi vida entera, que cría a mis hijos, que ahora vaya guardando mi vejez, estando lleno de miembros que están llenos por el Señor. Queremos que se gocen por el Señor y que el Espíritu Santo viva en esta iglesia. Y cada uno de los hermanos, sea diáconos, ancianos, cayendo en medio de la oscuridad. Dios, ahora que no haya ninguno que haga sentir a Dios incomodidad para trabajar en esta iglesia. Todos vamos a orar. Todos durante un momento vamos a bajar la cabeza y cerrar los ojos. Y luego la vida de ustedes, espero que ustedes se volteen a ver. Yo no me he dirigido hacia la carne. Señor, guárdeme. Llamen al Señor. Señor, dándole una nueva fuerza. Todo poder para que vivan de manera espiritual les entregará. Despojándose de la carne, amando al Señor, por el Señor, entregando toda su vida entera. Espero que ustedes hagan gozar a Dios y la sangre del Señor Jesucristo. Espero que agradezcan ello durante un momento. Vamos a tener un momento para orar. Personalmente vamos a orar.